¿Por qué estamos aquí en San Vicente del Caguán? Estamos aquí en San Vicente del Caguán porque este es el municipio de Colombia con más deforestación en un momento en el que la deforestación está disparada en el país. Lo que nos hizo emprender este viaje fue ver las imágenes satelitales que tienen en Bogotá, en el IDEAM, que están haciendo un seguimiento muy detallado gracias a la tecnología que hay y gracias a la presión de la comunidad internacional, en el que uno puede realmente ver el paso de esta devastación, el paso acelerado en el cual se están perdiendo unos de los bosques más bonitos de Colombia. Básicamente desde el año 2012 el IDEAM ha venido en un proceso de fortalecimiento de capacidades a través del uso de tecnologías de satélites para poder identificar en dónde está el bosque natural y en dónde se pierde. ¿Qué ha permitido este proceso? Básicamente a nivel nacional, en los más de 114 millones de hectáreas que tiene el país, nosotros ya podemos identificar para todo el país deforestaciones de al menos 1 hectárea o más. O sea, tumban 1 hectárea. Y nosotros nos damos cuenta efectivamente en dónde se tumbó esa hectárea de bosque natural. En el año 2017, en todo el territorio continental del país, lo que ustedes ven aquí en verde es el área de bosque natural, en rojo los focos de deforestación. Se deforestaron en Colombia 219.973 hectáreas de bosque natural. El 66% de toda esa deforestación ocurrió en este sector, en algo que se llama el arco de la deforestación de la Amazonía. Básicamente en los últimos 27 años todo este piedemonte de la Amazonía colombiana era bosque natural y en los últimos 27 años hemos perdido cerca de 2.5 millones de hectáreas en toda esta área que antes era bosque natural hasta hace unos 50 años. Aquí podríamos ver ya como toda la deforestación acumulada en los últimos 10 a 15 años, en donde básicamente vamos a ver que es en el noroccidente de la Amazonía colombiana, estas áreas en rojo, en donde se ha acumulado la mayor deforestación, y básicamente es porque ese es el área más accesible. Aquí están los centros poblados, están las carreteras, están los ríos que permiten la accesibilidad, y por allí es que se ha dado como todo el fenómeno de transformación. La región de San Vicente del Caguán. Exacto, digamos, este es el municipio de San Vicente del Caguán, todo este es el frente de deforestación, hasta llegar a, por ejemplo, Sabanas del Yarí, que es como una frontera natural entre lo que tenemos conservado y lo que estamos ampliando de frontera agropecuaria. Nosotros también ya hemos desarrollado aquí en el IDEAM, en el sistema de monitoreo, algunas proyecciones de qué pasaría, digamos, business as usual, es básicamente si todo sigue igual, qué pasaría con los núcleos de deforestación. Y lo que pasaría básicamente es que los relictos de bosque que están más cercanos a esos centros poblados sería deforestado más o menos al año 2022 si es que no tenemos una, digamos, política y una estrategia contundente de control de la deforestación. Y entonces arrancamos por avión a Florencia, después estuvimos por tierra a San Vicente del Caguán, en los alrededores de Florencia, bajamos por las trochas hacia los llanos del Yarí, hicimos un sobrevuelo con el ejército de los puntos álgidos de deforestación. En este viaje hablamos con científicos, hablamos con campesinos, hablamos con colonizadores, con deforestadores, hablamos con ganaderos, hablamos con autoridades locales para tratar de tener un panorama de lo que está pasando en la frontera, en el lejano oeste de la deforestación en el país. Y entonces aquí arranca Zona Franca. La magnitud de este problema es enorme, todo lo que se está haciendo para contrarrestarlo es insuficiente, pero yo creo que si uno puede extraer algo es que la gente está preocupada, las autoridades, los actores claves están preocupados y tal vez una muestra de eso es que el ejército nos puso un avión para que hiciéramos un sobrevuelo a nosotros, nada más para registrar el fenómeno profundo de la deforestación. Y cuando eso sucede y cuando ya no son periodistas llevados para ver muertos o para ver operativos antinarcóticos, uno entiende que eso ha calado un poco en la mentalidad y la necesidad de visibilizar el problema. Salimos de San Vicente del Caguán y se podía ver que había muy poquitos parches de bosque, era toda la mayoría potrero. Esta es una zona de colonización vieja.
en la medida en que nos íbamos desplazando hacia el sur, hacia la frontera donde todavía quedan los bosques, empezamos a ver que los parches a veces eran más grandes, hasta que llegamos a un espacio totalmente cubierto por la capa forestal, que sin embargo ya empieza a abrirse. Todos los parches que vimos habían sido abiertos en los últimos 3 meses, quemados en los primeros 3 meses de este año 2018. Desde hasta 200 hectáreas, para los que se necesita una inversión, nos dicen, de 2 millones de pesos por hectárea, es decir, son inversiones de 400 millones de pesos para abrir esos parches. Además de eso se ven los techos de zinc y las tejas brillantes, lo que indica que son colonizaciones muy nuevas. Esas colonizaciones se van a ir expandiendo hasta convertir todo el territorio en lo que veíamos cerca a San Vicente del Caguán. Muy poquito bosque, muchos potreros de baja productividad, algunas vacas y en general la Amazonía colombiana siendo deforestada por una minoría muy pequeña de colonos, de ganaderos, de especuladores de tierras. Pues que es impresionante. Todo eso ha sido talado en los últimos 6 meses. Los últimos 6 meses son más o menos 25.000 hectáreas en este departamento y uno ve unos parches de 100, 200 hectáreas. Una lástima. Impresionante, no sé qué decir. Tal vez lo que más indigna de este problema de la deforestación es la estupidez, es que no tiene ningún sentido, no tiene sentido para los colonos, pierden el agua, hacen un uso improductivo de la tierra, pierden su futuro que está en los bosques, perdemos todos los colombianos que tenemos ahí una reserva contra el cambio climático, una reserva de control climático, pierde en general la humanidad. Entonces, ¿por qué sigue funcionando este problema? ¿Por qué sigue andando y avanzando esta estupidez? Con las derribas nos hemos dado cuenta que el cambio o el clima ha cambiado demasiado. Antes, cuando tenía que haber, por lo menos el verano de este año se prolongó más de lo debido. El invierno también nos está llegando en etapas que no debería llegar. Nosotros los caqueteños que no tenemos la cultura de oxigenar las tierras. Aquí no se lleva la cultura de abonar ni de tecnificar. Y por ende nos hace más fácil tumbar 10, 20 hectáreas más y crear una nueva área de pradera que coger la que ya tenemos, organizarla, tecnificarla para seguir ejerciendo el tema de la ganadería, que es lo que a nosotros, nuestra actividad principal. Porque nosotros, como no tenemos recursos, con qué comprarnos un aparato para aflojar el terreno, con qué cercar, con qué armar un techo, con qué meter unos animales adecuadamente en donde haya sanidad. No tengo esa plata, pues me toca es abrir otro nuevo espacio. ¿Cómo lo hago? Pues con una motosierra hoy tumbo otras 4 hectáreas y ahí tengo otra. Cada año voy haciendo eso porque se me va produciendo, se me va multiplicando la ganadería. Si tengo 50 vacas, pues son 50 crías. Para el otro año necesito otro potrero para otras 50. Se están perdiendo no solamente enormes extensiones, cientos de hectáreas de manera permanente de selva virgen amazónica, que tiene una gran cantidad de servicios que le proporciona no solamente a la gente que está viviendo en el contexto local, sino en el contexto regional y nacional. Yo sé que esas tumbas que han hecho por ahí no las han hecho pues técnicamente como se debe hacer, porque eso van y chamboneados, no hacen sino, le dicen es borbandeado. Tumban, pican los más grandes para que los más grandes llenen los más pequeños. Fuera que la madera se aprovechara, pero toda esa madera también se pierde. Cada vez que se está talando acá 1 hectárea de bosques, estamos generando por lo menos alrededor de 270 toneladas de dióxido de carbono por hectárea. Por la tumba y la quema. Por la tumba y la quema. La madera es carbono capturado. Es carbono capturado. Nosotros lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo por puro gusto. No, porque nos gusta ver arder la montaña o la selva, que es bonito tumbar 100 hectáreas, 50 hectáreas, 10 hectáreas,
y después quemar y ver después nosotros ir a esas quemas y ver la cantidad de animales que se han quemado ahí. Ver uno, por lo menos un oso perezoso, una osa perezosa abrazando el hijo ahí. O sea, llega uno y encuentra las cenizas de la mamá abrazando el hijo ahí. Uno va y eso produce tristeza. Todo eso era bosque. Y toda esta región de Campo Hermoso hacia los llanos del Yarí, prácticamente en 22 años, es la información que tenemos, ha sido totalmente transformada. No solamente son los Andes y la Amazonía, es también la Orinoquía. Sí, aquí tenemos el encuentro de 3 biomas importantísimos donde teníamos mucha diversidad y creo que hemos perdido muchas especies aún sin poder saber que existía en la Amazonía. El 90% de esta región de la confluencia de las 3 biomas está totalmente deforestado, o sea, lo que nosotros llamamos relictos. O sea, ya queda un paisaje relictual, solamente pequeños parches de este tipo, por ejemplo, de conformaciones de palmas, conformaciones de bosques. El paisaje visto hasta desde Campo Hermoso hasta los llanos del Yarí es un paisaje que se va a repetir hasta llegar prácticamente a los linderos del Parque Nacional Serranía de Chiribiquete. Por más que este problema parezca estúpido, por más de que haya una irracionalidad detrás de esto, hay unas explicaciones. Y las explicaciones, al menos aquí en esta región del Caguán, son interesantes porque no tienen que ver con esa narrativa que tiene mucha gente en el país, que se centra solamente en el tema de los cultivos ilícitos. La primera de esas razones, y tal vez la más obvia, es la ausencia del Estado. Y esa es una palabra que se bota con mucha facilidad, pero tiene que ver, por ejemplo, con que aquí la gente en las veredas se construye y se mantiene sus propias carreteras. Y esto, en el contexto de la transición del proceso con las FARC, significa que se volvió el salvaje oeste. Entró mucha gente y no hay Estado que controle. En un tiempo antes, pues las FARC era la que controlaba y decía, bueno, no se tumbe más. Y más de una persona, pues, se estaba constreñida, no tumbaba porque de pronto, pues, tenía sus temores. Eso es como si hubiera un pastel en la mesa y el que lo está custodiando en un momento se va. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted pierde el control de eso, pues llega y dice, venga, repartamos esta vaina. Entonces llegan personas a eso, pero también hay que mirar que hay muchas de esas familias que son pobres, no tienen básicamente ni en dónde caerse muertos. Lo que espera la gente es la antigua FARC, no siempre ha pensado en tener un pedacito de tierra para que se lo legalicen. Sí. Hay áreas que no tienen comunicaciones todavía, que no tienen cobertura, que tienen toda la libertad para hacer cualquier tipo de delitos ambientales. La carretera por la que nosotros pasamos aquí, ¿quién la mantiene? Nosotros tenemos, en este caso, estamos sosteniendo un terreno de 29 kilómetros de carretera por parte de las 6 juntas. Se da un aporte, igualmente está el peaje, el que se da un aporte. Este año se le ha invertido, en este verano se le invirtieron alrededor de 63, 65 millones de pesos. Las escuelas las fabricamos nosotros, el puesto de salud lo fabricamos nosotros, a pesar de que no tenemos enfermera, pero lo tenemos ahí. A pesar de estar, o aún estando las FARC, nosotros interactuamos con el gobierno, buscábamos la forma de explicarle nuestras necesidades, así nunca se cumplieran. Tenemos ejemplos de municipios de los más deforestados de Colombia, aquí en el Caquetá. Sí. Y realmente la acción que hemos tenido no es fuerte, o sea, el problema es de este nivel y la solución, quiero decir, es muy corta. Se requiere pues que se fortalezcan las entidades ambientales con su gente, con mejor capacidad, que puedan estar más gente en los ríos con la Armada, más gente en las vías con la policía y con el ejército. Se requiere que la fiscalía sea más focalizada en el tema del medio ambiente, que se preparen los jueces para que no solo se le dé importancia a los delitos de narcotráfico y otro tipo de delitos. Esto de parar, yo llegaría a parar siempre y cuando el gobierno nacional llegara en realidad con reformas de recuperación del territorio, con inversión, con presencia allá en algo que les pueda movilizar la economía a esas personas. La necesidad no puede con la conciencia. Hay gente que es consciente, hay una gran mayoría que es consciente del daño que estamos haciendo, pero saber usted que tiene la oportunidad de conseguir un futuro para usted, para su familia, mediante ese daño que está haciendo, uno lo va a hacer.
Venga, la gente en Bogotá o en las ciudades que quiere proteger el medio ambiente, que está como comprometida con el cambio climático, ve a los campesinos que tumban y los ven como unos depredadores totales. Yo lo que les pediría es que miraran a esa gente como muchas personas que de pronto viven en las ciudades tratándose de sobrevivir y armando un caos total, invadiendo unos espacios públicos, vendiendo un celular, vendiendo un minuto, tratando de rebuscar la vida, porque el gobierno nacional no ha previsto algo para solucionar ese problema. La segunda gran razón detrás de la deforestación, al menos eso encontramos, y tal vez la que más enfurece, tiene que ver con carteles de gente con plata, ganaderos de otras zonas del país, que están pagando para que se abra monte, para que se abran extensiones, huecos enormes de más de 200 hectáreas, eso vale mucha plata. Y es enfurecedor porque estos son grandes agentes detrás de la deforestación, pero los chiquitos son los que están siendo capturados. Nadie ha sido judicializado por acaparamiento de tierras hasta ahora. Podríamos decir que están los títeres, que son las personas que en estos momentos tienen grandes extensiones de tierra, grandes abiertos, que hay otros de afuera que están pagándoles para que tengan esos abiertos o hagan esas extensiones tremendas de tierra, y están los jornaleros que en estos momentos tienen, por mucho que se estiren, por mucho que trabajen, logran subir unas 35 hectáreas. Uno que es un actor que algunos denominan el patrón, que es el que viene a promover la compra de tierras y la transformación de ellas. Y el otro actor es el pequeño, aquel que verdaderamente es de bajos recursos económicos y que está en la búsqueda de tierras para sobrevivir él, como también como su familia. Hay mucha gente que está entrando y por eso hay veces las grandes talas que han habido en la zona no son de pequeños productores, porque vienen financiados. Tumbar 600 hectáreas vale un platal. ¿Cuánto vale? Aquí una hectárea le puede estar costando a usted alrededor de 2 millones de pesos por hectárea. Talarla. O sea, 600 hectáreas son 1.200 millones de pesos. Haga la cuenta. Esa gente que está allá en estos momentos no son los propios dueños de esos. Hay una persona que los está financiando. En mediodía se derriba una hectárea. Entonces es un trabajo supremamente fácil. Se espera justamente que luego llegue la época de verano, y que es por lo regular en los 3 primeros meses de cada año, y muy fácil, entonces se prende lo que se derribó y eso pues queda prácticamente adecuado para que una vez llegue la época de lluvias, entonces pueda ser cultivado con pasto. Porque la realidad es que ya hay carteles en ese sentido, que están generando la deforestación y si no se focaliza, eso ya lo está manejando el señor ministro del Medio Ambiente, el Ministerio de Defensa, y con entidades internacionales precisamente para buscar una solución, pero se requiere, como le digo, que haya una línea más dura en el tema de la judicialización, y ahí se requiere la preparación de los jueces, de los fiscales, y que solo tengamos gente dedicada, o se tenga un grupo dedicado a esta problemática. A raíz de eso salió un decreto por parte del alcalde en el que de cierta forma nos obligan a los presidentes de Junta de Acción Comunal a que denunciemos a las personas que están en los baldíos. Nos están poniendo contra la pared a nosotros porque están haciendo que nosotros seamos enemigos de las personas a las que le estamos ayudando a salir adelante, a las que estamos defendiendo, a las que representamos. Las juntas de acción comunal, nosotros no estamos apoyando eso, ni puede decir que es que hay tantos campesinos de tales y tales veredas, ¿cierto? Que hemos estado al margen y hemos tratado de no meternos en problemas, así como dice el dicho, nosotros aquí y ellos allá. Hay otros que están llegando a la zona porque ven que aquí hay futuro. ¿Y hay futuro por qué? Por el agua, hay futuro porque hay tierras, porque todavía se puede acceder a la tierra, que están haciendo ilusiones que les van a titular. Aquí hay tolimenses, hay huilenses, hay antioqueños, hay del eje cafetero, hay de Cundinamarca, hay bayunos, hay de todo. ¿Me puede contar un poquito más de cómo usted entiende funcionan esos carteles de la deforestación? Lo que pasa es que en esas áreas alejadas llega gente que le ofrece a los campesinos
recursos, le pagan para que deforeste. Y eso lo hacen para acaparar tierras. Para eso ya hay unos trabajos adelantados de la Fiscalía con nosotros y la Policía Nacional. Y ya tenemos identificados personas, se está haciendo un trabajo importante y yo sé que van a dar frutos ese trabajo que se viene haciendo de la judicialización. Ahora sí ya pudimos darnos cuenta de que un motor de la deforestación es efectivamente el acaparamiento de tierras en este departamento, ¿cierto? Porque muchas de esas áreas que estaban antiguamente en control de la guerrilla fueron, diríamos que, descubiertas en ese sentido, y la gente, por encima de lo que pensaban los núcleos de la comunidad organizada, pasaron por encima y fueron a deforestar. Yo pienso que esos son mentalidades que van hacia el extractivismo abusivo, y también yo pienso también que hay detrás de esas acciones manos oscuras frente a los procesos de colonización y de apertura de potreros como tales. Yo estuve viajando desde San José de Guaviare hasta Chiribiquete durante 45 minutos y vi tumbado bosque, procesos totalmente de deforestación, y yo no vi vacas. Y la tercera gran causa de la deforestación aquí en el Caquetá y en general en la Amazonía colombiana tiene que ver con la cultura. Por ejemplo, usted llega a San Vicente del Caguán y el monumento que se encuentra en la entrada se llama el Monumento a los Colonos, y es una familia con un tipo con un hacha en el hombro. La gente que llegó aquí viene de la cordillera, y esa gente vino hace muchos años de España. Nuestra cultura está centrada alrededor de las vacas, está centrada alrededor de la ganadería, y eso se nota en esta región. Aquí la gente ve un bosque y no ve un espacio que podría explotar de distintas maneras como si lo ven los indígenas. En cambio ve una pradera posible donde puede poner una vaca. Usted entra a una tienda aquí en cualquier lado de Caquetá y no encuentra una fruta amazónica, encuentra las mismas frutas que encontraría en Bogotá, en Medellín, en Cali. Y esa cultura de vivir de espaldas al Amazonas, que tienen acá obviamente, que tenemos todos nosotros, es tal vez lo más difícil de cambiar. Yo soy un campesino, yo hace años no deforesto, pero también yo fui un deforestador. Yo no, ¿para qué voy a ser un mentiroso decir que yo nunca he tumbado un palo? Claro que yo he sido deforestador, ¿cierto? Trabajador, aquí se habla de trabajador, y básicamente el enfoque que mis abuelos, mi bisabuela, mi mamá, mi papá, la economía ha sido netamente ganadera. Usted se saca la leche, se saca el queso, se saca la carne. Nosotros hace 25, 30 años éramos agricultores. Aquí se producía sorgo, se producía arroz, maíz, yuca. A medida de que dentro del flagelo del narcotráfico, que también hay que decirlo, la gente cambió la actividad de la agricultura y se dedicó unos al narcotráfico, y a la vez también entra a jugar el rol de la ganadería. Comenzaron a hacer las importaciones de maíz, de sorgo, de arroz, hasta el mismo plátano y papa. Pues los precios locales, pues hombre, era más barato comprar un producto importado que comprar un producto nacional. El Caquetá, siempre con el tema de la violencia, la colonización que hubo en el Caquetá empezó con derribar montaña para transformarla en zona ganadera. Esa siempre ha sido la actitud que se ha tenido en el Caquetá. San Vicente del Caguán, usted mira en la entrada hay unos colonos, le hicieron monumento y le hicieron nombre al pueblo en honor a ese colono. Yo le digo a muchos campesinos, vaya, métanse a una parte a ver si le van a hacer ahorita una conmemoración así. No se la hacen. Las dinámicas han cambiado. ¿Y ellos se han entendido eso o todavía no? Ellos en la práctica dicen, de aquí nos saldremos para una cárcel porque ¿para dónde nos vamos? Nosotros no sabemos más de hacer otra cosa. Sí, la responsabilidad la tenemos nosotros, pero no somos, como dice el dicho, el niño feo de la familia. Yo quiero también ser claro que no solo los ganaderos somos los responsables de la deforestación, nos hagan cambiar el chip en que tenemos que tecnificarnos y que no miremos las fincas como fincas, sino como empresas ganaderas, que nos ayuden con un acompañamiento permanente en comenzar comenzar a tecnificar y hacer rotación de praderas y comenzar a liberar zonas para que se vuelvan a reforestar. ¿Usted no quiere dejar las vacas? Yo creo que la ganadería es eso ha nacido con nosotros, es una región con esa vocación
Y pues nosotros en los escenarios donde hemos estado, hemos dicho, es como traicionar nuestra cultura. Si bien es uno de los factores de más deforestación, digamos, uno de los motores importantes de deforestación, pues también hay una realidad social y económica en el departamento. ¿No se va a ir la ganadería del departamento? Seguramente no, culturalmente pues también está muy afianzada, tiene unos puestos importantes en el ranking de la ganadería de carne y leche. Hay que mencionar que el quinto puesto está para esta cuenca lechera en producción diaria de leche. En carne es el séptimo inventario nacional y por ello estamos apuntando a hacer procesos de reconversión ganadera de carne y leche. Porque no es necesariamente la ganadería en sí, sino la forma en la que se hace la ganadería. De acuerdo, con estos indicadores tan bajos, pues eso dice mucho de la poca productividad que tenemos. Creemos que nosotros ya hemos ido concientizando de nuestra representatividad que tenemos en los diferentes gremios que hacen parte de la federación, por ahí en un 15-20% de ya concientización de que debemos de reforestar, de que debemos de no talar más, de que debemos de... 15-20%, o sea, sí, falta todavía un camino. Para serle honesto, estamos a años luz. La magnitud de este problema hace que a veces uno sienta que es inevitable que Colombia vaya a perder los bosques de todo el Caguán, y eso es ciertamente posible. Cuando lo ve desde el aire, se ve cómo se están abriendo esos boquetes. Pero al final creo que sí hay gente aquí en esta región, también a nivel nacional, que se está pensando cómo intervenir en esto. Aunque todavía falta mucho, ya hay unos pinitos sembrados, y uno de esos, tal vez lo más importante para arrancar, es hacer cumplir la ley, desincentivar la deforestación, y eso se está empezando a hacer. No es fácil actuar de una manera, diríamos que eficaz, si no tenemos todos los argumentos para hacerlos. ¿Sí me explico? Si nosotros llegamos a una deforestación evidente, tenemos que tener diríamos que un acompañamiento jurídico, CTI de Fiscalía, para poder hacer una detención que sea efectiva. Si usted tiene una tropa caminando por el Bajo Caguán y se encuentra un parche de deforestación de 200 hectáreas y no está acompañado por una autoridad ambiental, ¿puede hacer algo? Podemos encontrar una persona en este momento en flagrancia, pero como no somos policía judicial, no podemos hacer nada. Fue así como con el aporte del general Parra de la 12ª Brigada y el trabajo de Visión Amazonía y de Corpo Amazonía, con las alcaldías municipales y la gobernación, en un comité de control y vigilancia departamental, logramos institucionalizar la burbuja contra la deforestación. Cada uno desde su misionalidad pudiéramos atacar la deforestación, y es la integración de todos en esa burbuja que la hemos denominado la burbuja del medio ambiente para atacar estos delitos. Se integró y cada uno ha aportado con el fin de que ese aporte sea uno solo, y se ha visibilizado el problema. No vamos a llegar al punto cero de decir que no hay deforestación, va a haber deforestación, pero que tenemos el optimismo de que va a haber una rebaja sustancial en la estadística de la deforestación, si pensamos. O sea, y para terminar, ¿usted siente que el Estado no está fracasando en su labor en ese sentido? No creo, el Estado tiene que seguir trabajando, y además porque la conservación de los bosques y el tema ambiental debe ser una política pública, por lo menos en este departamento. Y obviamente, además de mano dura, tiene que haber algo más, y sí hay una visión. Y eso es lo que quiere esta gente de Visión Amazonia, tratar de cambiar el chip, y esa expresión ya se está utilizando en varios sectores, no solamente entre los ambientalistas, incluso entre los ganaderos. ¿Y cómo cambiar el chip? Hay opciones. Una de ellas es, por ejemplo, la acuicultura. Nosotros creemos desde Visión Amazonia que la piscicultura, tanto ornamental como de carne, entonces me estoy refiriendo al caso de las jaraguanas, de los cajaros, de los pirarucú, de bagres rayados, de rayas, de las gamitanas, las cachamas,
Digamos que hay unas especies Esos son todos importantes, pescados, son peces nativos de la Amazonia que tienen su comercialización garantizada. El caso de la araguana, por ejemplo, en la China. El caso del pirarucú, que ya se está exportando, ya se conoce en el país. Ustedes son los más grandes. Sí. Digamos que en producción de pirarucú la ITZ es la empresa y esto más es grande, y yo creo que esto es grande, pero... Esto comparado con lo que usted ve en Brasil o Perú, esto es un juguete. Entonces píntemelo cómo podría ser acá. Estamos en un predio que el nombre tradicional es Ceilán. Ceilán era antiguamente una hacienda ganadera, anteriormente fue un ingenio panelero. El negocio principal de nosotros es la piscicultura, pues necesitamos más la materia prima que es el agua. Entonces ese bosque es el que nos sirve de nacimiento, es donde nacen las quebradas que surten este proyecto. Entonces nosotros preferimos dejar ese bosque quieto para que nos conserven las aguas y tengamos la posibilidad de tener agua todo el tiempo. La importancia de la acuicultura es que obliga al acuicultor a que cuide los bosques, porque tiene que velar por la muy buena cantidad de agua que demanda y por la calidad de agua que demanda igualmente. Lo otro es que en esos lagos donde anteriormente solamente vivía el ganado o bebía, tomaba agua, meten peces y eso le genera un ingreso adicional. Entonces cuando ellos ven que ese negocio es interesante y le genera un ingreso adicional a la finca y que necesitan el agua, entonces ellos empiezan a decir, venga, no, es que ahí donde hay un nacimiento, hagamos un encierro para que se llene más de bosque y me salga más agua porque la necesito. Esto va a empezar a ser como una bola de nieve y al final vamos a tener muchas personas cebando pirarucú, al final tendremos que montar una planta de proceso, una planta de valor agregado y empezar a crecer en el negocio. Y cuando usted monta una planta de proceso, pues se vienen los servicios adicionales, ¿qué hacemos con la víscera? ¿Qué hacemos con las escamas? Y entonces se van empezando a montar un poco de servicios adicionales en torno a un negocio y eso genera mano de obra, genera bienestar económico, o sea, eso genera desarrollo. Cuando usted utiliza una materia prima que es de acá, como es el pirarucú, y desarrolla todo un esquema de clúster de negocio, pues todos los días se empieza a generar una necesidad de personal capacitado para empezar a trabajar en diferentes áreas, y cuando usted capacita a las personas, esas personas tienden a generarse o a recibir un ingreso mayor que el que pueden lograr tumbando el monte. Otra de las soluciones, tal vez la más obvia, tiene que ver con aprovechar lo que da el Amazonas. Hay una cantidad de frutos. Ya aquí en Colombia existe investigación que muestra que esto podría ser una solución para que la gente que está en esa frontera pueda aprovechar el bosque y lo vea de manera distinta, y que la gente que vive en las ciudades colombianas, en el resto del mundo, pueda entender lo que produce el Amazonas de una manera distinta. Y esto es cambiar el chip, es decir, en vez de que el campesino vea el bosque como un obstáculo que hay que limpiar para meter ganado o sembrar algo, es como enseñarle a aprovechar especies que son y que están ahí y que podrían ser comercializadas. La idea es como poder alternar ese tipo de producción, o sea, producciones ganaderas pueden alternadas con sistemas agroforestales que permitan realmente aumentar la producción y mantener la biodiversidad como una estrategia efectiva para la mitigación del cambio climático. Alexander, entonces esto es, digamos, un ejemplo de un aprovechamiento, usted lo llama agroforestal del Amazonas. ¿Es el Arasá? El Arasá es una especie provisoria y potencial económicamente hablando, y también ayuda mucho a los procesos de retención de nutrientes en la tierra. Este es el copazú. Este es el copazú. Y esto crece normalmente dentro del bosque, o sea... Eso es un copazú en vega. Podrían sacarlo, podrían comercializarlo, hacer chocolate. Sí, reutilizar su fruta, como se está dando cuenta, es rica. Del bosque básicamente caen los frutos al piso. ¿Esto qué es? Eso es un ubito. Ajá. Sí, ese también es una especie que aprovecharle en su fruto. Ajá. Tiene buena consistencia, buen olor y realmente se pueden fabricar muchos derivados, ¿sí? A nivel alimenticio, y también puede ser utilizado para otros aspectos como
como maquillaje en la parte cosmética, demostrarle al campesino, demostrarle a la gente que no todo tiene que ser tumbar el bosque y meter ganado, sino que también hay otras alternativas diferentes frente a la Amazonía colombiana, especies promisorias que, pueden ser utilizadas y aprovechadas comercialmente, pues hay que hacer copazú, azaí, arazá, camu, ceje, canangucha, palmiche, o sea, hay muchas especies que pueden ser utilizadas como tal. Y pues, importante, vamos a ayudar a la biodiversidad, vamos a ayudar al mantenimiento de especies de fauna, especies de mamíferos que se alimentan de eso. La huele, oruga, tiene un olor. Es bastante fuerte el olor, es muy rico. Sí. Y estas vainas también ayudan a que llegue la guartinaja, que llegue la oruga, que son mamíferos grandes. ¿Sí? Y a través de eso vamos a tener un equilibrio dentro del ecosistema. También va a tener la presencia de aves que van a ayudar a la polinización, que van a ayudar a la dispersión de semillas, que van a ayudar a poder elevar nuestros indicadores biológicos para poder garantizar unos sistemas de producción limpias y sostenibles. Este es el camu camu, ¿cierto? Es el camu camu, exactamente. ¿Y es este palo? Es este palo. Es una especie relativamente baja, es como un arbusto. Las características es su composición organoléptica frente a esto. Tiene muy altos contenidos de vitamina C. Me dicen que un vaso de jugo de naranja tiene 100 miligramos de vitamina C y uno de camu camu 4.700. Exactamente. Es utilizado también como comestible para jugos. Sí, como aspectos nutricionales y todavía no se conoce la potencialidad que puede desarrollar. Pero es que yo siento que todo esto nadie lo sabe, es como un país que vive de espaldas al Amazonas. Vive de espaldas al Amazonas, o el patio trasero en vez de ser el frente de Colombia es la Amazonía, y nosotros tenemos que mirar que a través de estas potencialidades, de estos productos, nosotros podemos tener la Amazonía como nuestro jardín importante para poder aprovechar lo que ella nos da. Este es el Calicufilum o resbalamono o capirona. Resbalamonos porque mírala. ¿Hasta los monos se resbalan? No, pues mírala la textura del tallo, es totalmente lisa. ¿Y por qué es promisoria esta especie? Porque esta madera es una madera muy fuerte y también es muy flexible. Es utilizada para hacer raquetas de tenis, porque permite la torsión y es muy flexible para eso y es muy resistente. ¿Y es nativa? Es nativa. Y también se utiliza para la parte de vivienda porque es muy resistente y bien inmunizada, pues eso no se acaba. O sea, dura mucho tiempo. O sea, opciones sí hay. Opciones sí hay. Otra de las soluciones, y esto sí resalta lo estúpido que es todo este problema, es aprovechar la madera. Ahorita se está tumbando la madera y se deja ahí en los potreros, se quema. La empresa más grande de maderas del Caquetá, que queda en Florencia, muestra que sí se puede hacer, están exportando, pero al mismo tiempo es una empresa muy pequeña, pero esta podría ser otra solución. Lo que pasa es que la industria maderera en este momento pues, no está pasando por el mejor momento, ¿sí? En este momento no hay los suficientes permisos de aprovechamiento para poder subir la materia prima, que es la madera. Pero entonces uno ve en las noticias que hay una deforestación récord y uno dice, no, es que esta deforestación es para madera, el problema de la deforestación en Colombia es la tala para sacar madera, y no parece ser el caso. No, es que aquí está errado esa parte porque lo que se está deforestando se está quemando. En San Vicente del Caguán se deforestaron más de 23.000 hectáreas, que haciendo las cuentas son más o menos 10 millones de metros cúbicos de madera. Necesitaríamos más de 5.000 tractomulas para cargar esos 10 millones. Yo creo que son más de 5.000. O sea, eso se está desperdiciando. Se está desperdiciando y se está quemando. Cuando uno ve un viaje de ganado que pasa, un viaje de un camión, vienen 12 reses y es una res por hectárea y son 12 hectáreas que se han sacrificado para meter esas 12 reses, que son más o menos mal contados, son 12.000 árboles que se fueron al piso y se quemaron, y aparte de eso pues la vida que existe en el bosque pues se quema, todo queda quemado por completo. El bosque se puede aprovechar de manera sostenible. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos una tala selectiva, una corta selectiva, perdón. Y lo que está pasando con el problema de la deforestación es una tala rasa. La corporación nos da el permiso para sacar 30 metros cúbicos nomás. Y 30 metros cúbicos nomás pueden ser 2 árboles. O sea, toda esta madera es legal. Toda esta madera es legal, está con sus permisos. Nosotros manejamos un libro de operaciones. En el libro de operaciones está todos los viajes que llegan aquí a la empresa, están registrados en el libro. Se saca un producto
y da otros subproductos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay pedazos que de 10 centímetros antes se botaban, se echaban a la caldera o se pagaba para que lo botaran. Ahora lo que estamos haciendo con la tecnología es ensamblando toda esa madera que nos está quedando y la volvemos a reprocesar para volver a un subproducto que es un tablero alistonado. ¿Y esta máquina es la única de estas en Florencia? En Amazonía, sí, señor. En el sur de la Amazonía es la única máquina que hay. En Colombia, en la Amazonía colombiana, esta es la única máquina. La única máquina. Entonces ahí entran los tablones, ahí entran los pedazos después de pasar por Colbón. Hay una máquina que se llama el finger joint, que ahora la vamos a mirar, que es la que hace las lamelas largas, y luego aquí ya las pegamos para hacer los tablones. Para sacar una producción, usted a veces necesitaba 3 viajes de madera, ahora se necesitan 2 viajes porque el desperdicio bajó altísimo. Lo que pasa es que ha faltado apoyo del gobierno nacional a las empresas transformadoras. Ellos en estos momentos están con maquinaria obsoleta, ¿sí? Y usted va a un banco y en un banco no le prestan para lo que es forestal, pero es tan irónico que usted va como ganadero y dice yo necesito meterle 200 vacas y una de los bancos se abren y le dicen venga yo le presto, y es irónico. Usted tiene 16 empleados. Nosotros tenemos 16. ¿En el futuro usted cree que esto tiene la potencia para crecer como esta industria? La idea es poder llegar a crecer a tener más de 70, 80 empleados para generar más empleo aquí en la región. Y todo este menú de opciones y de soluciones suena muy bonito, pero como dice la gente con la que hablamos, ellos todavía sienten que son soluciones de oficinas. Y esto para decir que el reto por delante sigue siendo inmenso y que todavía no estamos ni empezando a atacar un problema que va a tener este país por los próximos 10 años y que si no se pone las pilas va a perder uno de los recursos más grandes que tiene, que son sus bosques. Yo he escuchado tantas cosas que del bosque se pueden hacer, pero en la práctica nosotros desconocemos eso. Nosotros si nos van a poner o nos van a decir, mire, vivan del bosque, eso es como si a un animal o un jabalí o algún animal montuno lo sacaran y le dijeran, vea, viva aquí en esta ciudad, que ahí se muere de hambre. Mi abuelo, un ejemplo, mi papá decir, mire mijo, vamos a sacar tantas pepas de azaí o tantas arrobas de azaí o de cacao montuno o de alguna huevonada del monte, porque jamás se ha hecho. Visión Amazonia tiene una idea de que puede haber un aprovechamiento rentable del bosque, con azaí, usted la mencionaba, con la palma, con la flor de linírida. Eso ¿cómo suena eso por allá? Pues eso suena bonito, pero pues eso es como cuando a usted le explican un proyecto en otro idioma, que usted no lo entiende. Usted el cuento de sembrar azaí, de cultivar arazá, de hacer un aprovechamiento de ese bosque que tiene, ¿eso algo le suena? Mire, vean, yo le voy a contar, aquí todos son modas, como cuando salieron los pantalones de bota campana y salieron las minifaldas y salió la camisa, todos son modas. Aquí cuando salió la moda del tema del arazá, todo el mundo sembró arazá y después no había quien venderle arazá. Mientras nosotros no hagamos la cadena productiva al eslabón final, todo fracasará. Pero el problema de todo eso, y si se llegaran a sembrar frutos amazónicos, es el comercio. Estamos alrededor de unos 89 kilómetros de San Vicente del Caguán, entonces el transporte se dificulta. Nosotros tenemos la presión del mercado, del libre mercado. Entonces, ¿qué pasa? A nosotros nos presionan con productos que vienen de otras regiones que los producen de manera industrial a mayores volúmenes, mucho más baratos, y pues lo que quieren es que toda la población en cierta medida al final consuma un producto igual para todo el mundo. Entonces, cuando hablamos de especies como el pirarucú, pues lo que pasa es que hay que hacer investigación. ¿Y quién debe hacer la investigación? El Estado. O sea, la gente no va a arriesgar, la gente va a la fija porque le vamos a ofrecer algo fijo. Y aquí lo que nos ha tocado es a la empresa privada
hacer la investigación y hacer el desarrollo. Después de 5 días acá yo me voy alarmado, me voy triste, pero también me voy con algo de esperanza de que hay gente pensando en cómo atacar este problema, y no solamente el ministerio, no solamente Visión Amazonia, no solamente las autoridades regionales. Aquí la gente de San Vicente del Caguán, allá la gente abajo en los llanos del Yarí, se está dando cuenta de lo que está perdiendo. Pero al final, si todos los colombianos no nos metemos en la cabeza de que tenemos una Amazonía y no nos metemos en la cabeza que tenemos que aprovecharla, la vamos a perder antes de que nos demos cuenta que la teníamos. La Amazonía se debe repensar desde un aspecto y del punto de vista de aprovechar el bosque, hacia el aprovecho de los productos no maderables del bosque. Hay algunos que hablan de los productos no maderables del bosque, puede ser el turismo también una buena iniciativa, una buena estrategia para eso. Ya ahorita en estos momentos se está creando conciencia en el campesino, se está creando conciencia en los niños, se está creando conciencia en la gente que está viendo cómo se está acabando el agua en determinados momentos. Estamos empezando y yo creo que vamos por un buen camino. Mientras nosotros no nos tecnifiquemos y mientras no haya un apoyo estatal del gobierno con los diferentes programas, de venir y decirle vamos a hacer un trabajo en conjunto, no es venir a entregarle las cosas al productor y volver a los 3-4 meses a ver qué ha hecho, no. ¿Y usted cree que aquí en este departamento se podría sembrar madera? Claro, se puede reforestar, no con fines comerciales, ¿sí? Lo que necesitamos es que el gobierno y la corporación de la mano con los ganaderos y el gremio maderero se unan para poder llegar a manejar una reforestación comercial. Si nos pregunta cuál es la visión que tenemos de la Amazonía, la mejor del mundo, con inversión, con apoyo social, económico, con una visita permanente de turistas, y tiene que convertirse en muy poco tiempo en una vitrina internacional para que de todo el mundo vengan aquí a conocer la Amazonía colombiana. Es un sueño muy bonito para crear, y al tener nosotros carreteras, salud, educación, sería tratar de proteger y contar nuestra historia, lo que vivimos, el sufrimiento que tuvimos que pasar, lo que tuvimos que luchar para llegar a ese punto en el que tenemos todo al alcance de nuestras manos y empezar a mirar qué vamos a hacer con esto y recuperar parte de lo que destruimos.